Muy buenos días. Gracias por estar aquí acompañándonos este hermoso domingo, alabando al Señor en el nombre de Jesús. Vamos a continuar con la alabanza. He escuchado miles de historias que hablan de ti y he escuchado el dulce susurro de amor en medio de la oscuridad en la noche y me dices que estás complacido conmigo y que nunca estoy solo. Eres un buen padre. Ese es quien tú eres. Y soy amado por ti. Ese soy yo. He visto a muchos buscando respuestas a lo lejos y sé que todos están buscando respuestas que solo tú sabes y tú sabes lo que necesitamos antes de que te lo digamos. Tú eres un buen padre. Ese es quien tú eres. Y soy amado por ti. Ese soy yo. Eres perfecto en todas tus maneras. Eres perfecto en todas tus maneras. Eres inexplicable, tanto que no puedo pensar. Cuando me llamas a lo más profundo de mi corazón y me hablas en amor. Eres un buen padre. Eres un buen padre. Eres un buen padre, ese eres tú. Ese eres tú, un buen padre.
Gracias, Padre, porque nos llamas hijos a todos. Eres digno de toda canción. Eres digno de toda alabanza. Digno de cada aliento que tomamos. Vivimos para ti, Jesús. Jesús, el nombre sobre cualquier otro nombre, el único a quien cantamos y alabamos, digno de cada suspiro y respirar. Vivimos por ti, solo por ti. Santo, no hay nadie como tú. No hay nadie aparte de ti. Abre mis ojos en esplendor y asombro. Muéstrame quién eres y lléname con tu amor. Llena mi corazón y dirígeme con tu amor a mí y a todos los que están a mi alrededor. Te declaramos hoy, tú eres digno. Eres digno de cada canción que pronunciamos, de cada alabanza, de cada aliento. Eres digno de cada aliento que tomamos. Vivimos para ti. Yo construiré mi vida sobre tu amor, una fundación firme, y yo pondré mi confianza solamente en ti, y sé que no seré sacudido. Construiré mi vida sobre tu amor. Una fundación firme. Yo pondré mi confianza solo en ti y no seré sacudido. Muéstrame quién eres y llena mi corazón con tu amor. Dirígeme a mí y a todos los que están conmigo. Yo construiré mi vida sobre tu amor, una fundación firme.
La cabeza que fue coronada con espinas, ahora es coronada en gloria. El Salvador se arrodilló a lavar nuestros pies y ahora nosotros nos inclinamos a sus pies. Aquel que se vistió de nuestro pecado y vergüenza, ahora lleva una túnica de majestad, irradiando amor perfecto que brilla para que todos lo vean. Tu nombre es victoria. Toda la alabanza será para ti, Cristo Rey. Levantaremos alabanzas a nuestro Cristo Rey. Aquel miedo que nos sostenía, ahora hemos sido liberados y tenemos paz. Su último aliento en la cruz ahora vive en mí. Tu nombre es victoria. Todas nuestras alabanzas se elevarán a nuestro Rey, Cristo, Jesucristo. Tu nombre es victoria. Spirit, I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King. Por tu espíritu me levantaré entre las cenizas de la derrota. En tu nombre cobro vida para declarar tu victoria al Rey resucitado, que está resucitado en mí. Por tu espíritu me levantaré de las cenizas de la derrota. El Rey resucitado está vivo en mí y en tu nombre viviré. Y el Rey resucitado me está resucitando a mí y en tu espíritu me levantaré de la derrota. En tu nombre estoy vivo, declarando tu victoria. El Rey resucitado me está resucitando a mí. The tomb where soldiers watched in vain. La tumba que cuidaban los soldados en vano fue prestada por 3 días. Su cuerpo no se quedaría ahí. Nuestro Dios robó la tumba. Nuestro Dios ha robado la tumba.
Tu nombre es victoria. Todas nuestras alabanzas se elevan a Cristo nuestro Rey. Por tu espíritu me levantaré entre las cenizas de la derrota, y el Rey resucitado está vivo en mí. En tu nombre cobro vida y declararé tu victoria. El Rey resucitado me ha resucitado a mí. Padre, te damos gracias. Tú eres nuestro Rey resucitado. Y es por tu Espíritu en que nosotros nos levantamos. En tu nombre declaramos victoria. Declaramos victoria. Y ahora desde nuestras casas, miles de hogares, clamamos esa victoria. Declaramos tu victoria. Que el Espíritu se mueva en poder a través de estas alabanzas que llegan como eco hacia ti, Señor. Lo declaramos. Todos en diferentes lugares, pero unidos en espíritu, declarando victoria en tu nombre. Por la sangre de tu Hijo Jesús, quien por su gran amor por nosotros fue a la cruz, pagando el precio, haciendo un camino donde no había ningún otro camino, para estar en comunión contigo, para conocerte. Deja que tu Espíritu venga y viva en nosotros y nos ilumine. Dios, ahora, hoy, aquí en la alabanza, vamos a recordar ese sacrificio con un pedazo de pan y jugo, y vamos a recordar tu amor en la cruz. No sé dónde estamos hoy. En una estación de triunfo, pero a la vez de tragedia. Pero seguimos poniendo toda nuestra confianza en ti por esto mismo, porque dejaste tu amor en esa cruz, pagaste por nosotros y resucitaste en victoria para que podamos estar hoy aquí parados, en vida, junto a ti por toda la eternidad. Y en esperanza te damos gracias, Señor Jesús, porque es en tu nombre en el cual oramos. Amén. Hola community, tengo noticias fantásticas para compartir con ustedes en este día. Hemos tenido la oportunidad, gracias a toda su generosidad en esta campaña de Cannonball, hemos podido dar
parte, más de lo que esperábamos incluso, hacia misiones. Tenemos una alianza con el equipo llamado Expansión, quienes están haciendo una obra maravillosa en Guinea. Están yendo a las aldeas y a predicar el Evangelio y llevando la palabra de Jesús a todas las personas de las aldeas y entrenándolos a su vez en cómo hacer discípulos. Y claro, se ve el poder de Dios manifestado en estas personas. Vamos a ver un video de su líder. Hola, soy Doug Lucas, el presidente de Team Expansion. En febrero, un par de pastores de su iglesia vinieron acá al oeste de África. Estamos en el poblado de Sanka, donde no hay iglesias. Son una tribu musulmana y es difícil empezar iglesias ahí. Pero hace una semana, los primeros 2 trabajadores del equipo de expansión fueron a la tribu de Sanka y empezaron a predicar el Evangelio. Y ayer, 10 de esos musulmanes que participaron en la primera iglesia en casa fueron bautizados y dieron su vida a Jesús. Y a su vez, siguieron a la siguiente aldea para compartir su fe. Y Bill y yo pudimos reunirnos por Zoom con uno de los líderes del grupo de discipulado y nos dice que su corazón está tan emocionado que no podía creerlo porque habían unas aldeas o unos dirigentes de aldeas que no querían saber nada de ellos, pero ahora los han dejado entrar a las aldeas para que puedan predicar la palabra del Señor. Esta es una foto de que se hace una iglesia en casa, conformado por personas Sanka, que eran musulmanes y ahora son creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga y gracias por todo lo que hacen. ¿No es eso maravilloso? Qué gran noticia pensar y ver cómo se hace realidad esta misión de estar asociados con Dios y llevar el Evangelio a Guinea, al oeste de África. Esto es solo posible gracias a ustedes, a su generosidad. Y cómo están haciendo un impacto, no solamente aquí en la comunidad, sino alrededor de todo el mundo. Oremos, Padre, gracias por esta oportunidad de impactar la vida de las personas. Te damos gracias por el impacto eterno. Gracias a las ofrendas y generosidad de nuestra iglesia. Gracias por esta gran bendición de ver cómo los corazones y las vidas de estas personas que no te conocían ahora están en tus manos. Te pedimos todo esto y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a Community Christian Church, un lugar para creer, pertenecer y ser. Gracias por unirse a nosotros en nuestra experiencia en línea. Para más información, vayan a communitycc.com. Ahí podrán encontrar toda la información acerca de nuestros programas para niños, estudiantes, ministerio de mujeres, adultos, grupos de vida e impacto comunitario. Es la primera vez que nos visita hoy. Estamos muy emocionados de que lo esté. Mande un mensaje de texto con la palabra NU al teléfono en pantalla y recibirá un link para una suscripción gratuita a un Netflix cristiano con muchos recursos. Yo les quiero contar acerca de una
experiencia que cambiará su vida. Rooted es el lugar para empezar. Es un estudio transformativo de 10 semanas donde las personas aprenden a conectarse a Dios, a su iglesia y a su propósito. $15 es lo que cuesta el libro. Los invitamos el domingo, septiembre 13 a la 1 p.m. a que se conecte por Zoom para dar inicio a esta sesión. Ayúdenos a hacer la diferencia en la comunidad, especialmente ahora durante la pandemia. Nuestra próxima distribución de comida va a ser el sábado 14 de septiembre. Sigan el link en pantalla y regístrense. Hola, buenos días, community. Me alegra que estén aquí. Feliz domingo. Si están con nosotros en línea, escriban feliz domingo para saber que están aquí y poder saludarlos. Gracias nuevamente por estar acá. Si tienen su Biblia, vayan a Lucas 22. Vamos a ir ahí en unos momentos. Vamos a comparar dos historias en la vida de Pedro y vamos a aprender de la vida de Pedro en dos circunstancias muy familiares. Vamos a empezar en Lucas 22, 54. Dice, entonces, apresándolo, se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo siguió a distancia. Escriban distancia en el chat. Vamos a hablar de la distancia hoy. Verso 55. Y cuando algunos habían encendido un fuego en medio del patio y se habían sentado juntos, Pedro se sentó con ellos. Una sirvienta lo vio sentado allí a la luz del fuego. Ella lo miró de cerca y dijo, este hombre estaba con él, pero lo ha negado. Mujer, no lo conozco. Un poco después alguien más lo vio y le dijo, tú también eres uno de ellos. Hombre, no lo soy. Pedro respondió. Aproximadamente 1 hora después, otro afirmó, ciertamente este hombre estaba con él porque es Galileo. Pedro respondió, hombre, no sé de qué estás hablando. Justo cuando estaba hablando, cantó el gallo. El Señor se volvió y lo miró directamente a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra que el Señor le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. Ahora, antes de empezar, quiero que vayas a Hechos 4, 5, 13. Al día siguiente, dice, los gobernantes, los ancianos y maestros de la ley se reunieron en Jerusalén. Allí estaba el sumo sacerdote Anás y también Caifás, Juan, Alejandro y otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que trajeran a Pedro y a Juan ante ellos y comenzaron a preguntarles, ¿con qué poder o con qué nombre hiciste esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si hoy se nos pide cuenta por un acto de bondad hacia un cojo y se nos pregunta cómo fue sanado, entonces tú y todo el pueblo de Israel sepan esto. Es por el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, a quien crucificaron, pero a quien Dios resucitó de entre los muertos, que este hombre está delante de ti y sanó. Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, que se ha convertido en la piedra angular. La salvación no se encuentra en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por el cual podamos ser salvos. Esa historia es tan poderosa. ¿No te encanta ese último versículo? Se dieron cuenta de que estos hombres habían estado con Jesús. Muy bien, si están tomando notas hoy, el título de mi mensaje es La diferencia está en la distancia. Vamos a orar. Padre, gracias por todo lo que nos das. Oro ahora y te pido sabiduría, entendimiento, elimina las distracciones de nuestros corazones y nuestras mentes. Permítenos estar enfocados en este mensaje y que tengamos la convicción
en nuestra mente y corazones para enfocarnos en ti. Te amamos y te pedimos que nos hables y llénanos de tu Espíritu, Padre. Amén. La diferencia está en la distancia. Una pregunta. ¿Alguna vez has tenido un momento en la vida en el que estuviste lejos de algo y pensaste haber visto una cosa, pero a medida que te acercaste a esa cosa, te diste cuenta que estabas mirando algo muy diferente de lo que pensabas? Básicamente te pregunto si alguna vez has tenido un momento en el que pensaste que algo era de una manera, pero a medida que te acercaste, te diste cuenta de que era diferente a lo que tenías en mente. ¿No es cierto que la distancia puede distorsionar tu realidad? Anota esta frase. La distancia puede distorsionar tu realidad. Eso nos pasa muy a menudo. De pronto, cuando vamos a comprar un carro o una casa, lo vemos de cierta forma a la distancia, pero ya cuando llegamos y lo vemos de cerca, no es lo que pensábamos que era. Recuerdo una vez que mis ojos me engañaron intensamente. Tenía 16 años, acababa de obtener mi licencia de conducir e iba a ver la película Cloverfield con uno de mis amigos en la escuela. No me la cuenten porque todavía no la he visto. Mientras crecía en Jacksonville, nos fuimos al cine y le dije a mi amigo que quería reunirme con él para ir a ver esta película a las 9 de la noche. Para ver la película, me acuerdo que me embarqué en mi carro, mi Honda Accord del 93, me encanta ese auto, y en medio de la nada me chocan. Y ahí tuve mi primer accidente automovilístico en mi primer carro. Yo iba a 5 millas por hora en el parqueadero, pero estaba oscuro, estaba lloviendo. Inmediatamente me frustré mucho. O sea, viene este tipo y me choca y choca mi Honda del 93. ¿Qué le pasa? Me bajo del carro y estaba muy enojado. Y de repente este señor se baja del carro y se ve como un señor normal, pero cuando viene hacia mí me doy cuenta de dos cosas acerca de este señor. La primera es que es considerablemente más pequeño que yo. Y estaba con cara de que yo lo iba a lastimar, y eso obviamente no lo iba a hacer. Pero lo más raro hasta este punto en mi vida es que este señor estaba con un abrigo largo y parecía un mago salido de una película. Era una capa y tenía un collar todo raro y estrambótico y una chaqueta. Y yo me lo quedé viendo y yo le digo, ¿tú eres un mago? Y me dijo, sí. Y después 4 personas más se bajaron de su auto y también eran magos. Me chocó un carro lleno de magos. Fue una locura. Y yo no creo en magos, yo solamente creo en Jesús. Pero había una convención de Harry Potter en Jacksonville, entonces había mucha gente vestida de maga en la ciudad. Pero es la distancia la que me distorsionó la realidad. Eso fue rarísimo, la verdad. Bueno, y todo esto para volver a decir que la distancia puede distorsionar nuestra realidad. Y esa idea suena verdadera para todo, hasta cuando vas a comprar un carro, una casa. Y también es verdad en nuestro caminar con Jesús. Hoy ya leímos 2 historias.
ambas centradas en la vida de Pedro. Y en ambas historias, Pedro es puesto a prueba. La gente le pide a Pedro de que dé cuenta de quién es y en qué cree. Y lo interesante de estas historias es que aunque esas historias son similares en situaciones, la respuesta de Pedro a cada prueba es diferente. Lo que quiero hacer hoy, me gustaría es desglosar cada historia, hablar sobre por qué son similares en el escenario y luego compartir por qué creo que la respuesta de Pedro es diferente en cada situación. Comenzando en Lucas 22, Jesús y Pedro tenían una relación cercana y en este momento Jesús ha sido traicionado. Ahora está siendo arrestado, a punto de ser juzgado por los líderes religiosos judíos en este momento, específicamente el líder Anás y el sumo sacerdote en ese momento llamado Caifás. Y Pedro sigue a Jesús después de ser arrestado, pero el versículo 54 nos dice algo que es muy interesante. Luego, agarrándolo, se lo llevaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo siguió a la distancia. ¿Entendiste eso? Pedro sigue a Jesús. Ahí está esa palabra distancia otra vez. Quiere saber lo que le pasa a Jesús. Por eso Pedro lo sigue a la casa del sumo sacerdote. ¿Va a ser condenado? ¿Será liberado? Pedro quiere saber. Pero en la escritura nos dice algo muy importante aquí en el versículo 54. Dice, Pedro lo siguió de lejos. Ahora, cuando estamos trabajando con las escrituras, queremos tener cuidado de no permitir que el mundo físico sea interpretado de una manera demasiado espiritual. Pero creo aquí, en este caso, que la ubicación física de Pedro, de distanciarse de Jesús, nos dice mucho acerca de dónde Pedro está mental, emocional y espiritualmente. Aquí mismo, Pedro tiene miedo de ser examinado o posiblemente perseguido por ser un seguidor de Jesús. Y ese miedo marcó la distancia. Ese miedo marcó la distancia entre Jesús y Pedro. Solo el miedo. ¿Y cuál es el resultado de esta distancia? En el versículo 56, de nuevo conmigo, dice, una sirvienta lo vio ahí sentado a la luz del fuego. Ella lo miró de cerca y dijo, este hombre estaba con él, pero él no lo negó. Dijo, mujer, no lo conozco. Un poco después alguien más lo vio y dijo, tú también eres uno de ellos. Hombre, no lo soy, respondió Pedro. Aproximadamente una hora después, otro afirmó, ciertamente este hombre estaba con él porque es Galileo. Pedro respondió, hombre, no sé de qué estás hablando. Justo cuando estaba hablando cantó el gallo. ¿Qué pasó? El miedo de Pedro creó una distancia entre él y Cristo. Y eso lo llevó a negar a Jesús. Y lo mismo es cierto hoy en día. Si no estás tomando notas, quiero que escribas esto. Nuestra distancia puede llevar a la negación. Nuestra distancia lleva a la negación. Cuando hay distancia entre Dios y nosotros, cuando nos alejamos de Jesús, de alguna manera nos lleva a la negación de su gracia y de su amor y de la presencia en nuestra vida. Y podemos ser honestos ahora mismo. Tal vez más que nunca parece que se ha vuelto más fácil distanciarnos de Jesús. En serio. Creo que si la mayoría de nosotros somos honestos, diríamos que este año nos ha brindado más oportunidades
para distanciarnos de Dios, más de lo que habríamos esperado. Tal vez ahora mismo estés luchando contra el miedo, al igual que Pedro, y eso ha creado cierta distancia de tu caminar con Cristo. Tal vez tengas miedo de perder ese trabajo. Tal vez tengas miedo de no saber cómo va a llegar a fin de mes. Tal vez incluso tengas miedo de que los miembros de tu familia se enfermen o de aquellos que ya están enfermos. Tal vez el miedo se ha infiltrado y hay distancia entre tú y Dios. Sé que para mí una de las razones por las que tenía cierta distancia con Dios era porque era muy frustrado con este virus y el encierro. Quiero estar ahí con mi familia y amigos sin preocuparme por enfermarme o desinfectarme las manos cada 5 minutos. Y honestamente, esa frustración creó distancia. Hubo momentos en los que fue difícil orar y eso finalmente me llevó a negar a Dios en mi comunicación con Él. Tal vez para ti no sea el virus lo que ha creado la distancia, pero tal vez en tu corazón algo esté roto y debido a la tensión que existe ahora en el país y en nuestro mundo, tal vez para ti es que simplemente estás demasiado aislado. Y ahora, en esta distancia, has negado a Dios. Has negado la capacidad que tiene Dios de llevar mentores a tu vida. Escucha, nuestra distancia puede llevar a esta negación y con eso en mente tenemos que preguntarnos, ¿hay distancia entre Jesús y yo? Quizás preguntándolo de otra manera, ¿estoy siguiendo a Jesús a la distancia en este momento? Si la respuesta es sí, no tardarás en reconocer las áreas en las que estás negando la esperanza de Jesús en tu mundo. Pero ¿cómo cerramos esas brechas? ¿Cómo quitamos la distancia de nuestra vida? Ahí es donde empieza nuestra segunda historia. En nuestra segunda historia se encuentra Hechos 4. Y en Hechos 4 vemos a Pedro y su amigo Juan. Y ojo con las similitudes que hay entre Lucas 22 y Hechos 4. Y recordemos, en ambas historias hay un juicio. En Lucas 22, Jesús estaba siendo juzgado. Y en Hechos 4, Pedro estaba siendo juzgado. En ambos juicios, los dos hombres son inocentes. Pedro y Juan están siendo juzgados por sanar a un hombre en el nombre de Jesús. Los líderes religiosos de ese día estaban molestos porque Pedro y Juan curarían a alguien en el nombre de Jesús, por lo cual los arrestaron y los mantuvieron en prisión durante la noche y luego los llevaron ante los líderes judíos para un juicio al día siguiente. Ahí es donde recogemos en Hechos 4 y en Hechos 4 vemos muchas similitudes con Lucas 22. Otra similitud es que en estos versículos las personas que dirigen el juicio son las mismas personas. Piensa en eso por un segundo. La escritura en Lucas 22 dice que Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y Juan 18 nos dice que el sumo sacerdote en ese momento era un hombre llamado Caifás. Incluso más que eso, Juan 18 nos dice que Jesús fue llevado a Caifás, pero también a otro influente judío llamado Anás, que fue el ex sumo sacerdote. Y lo que es una locura es que Hechos 4:6 dice, el sumo sacerdote Anás estaba allí. Y también Caifás, Juan, Alejandro y otros miembros de la familia del sumo sacerdote. ¿No es interesante que las mismas personas que Pedro vio interrogando a Jesús, las mismas personas que Pedro temía que lo perseguirían por ser un seguidor de Jesús en Lucas 22, son las personas que Pedro está enfrentando en el juicio en Hechos 4?
Tenga en cuenta que esto es a lo mejor unos 2 meses después de que él negó a Cristo. Pedro se encuentra mirando las mismas personas que esperaba evitar cuando Jesús fue juzgado. La última gran similitud es el hecho de que Pedro es puesto a prueba cuando se trata de su conexión con Jesús. Recuerde, en Lucas 22, Pedro negó a Jesús en 3 ocasiones diferentes, pero en Hechos 4, Pedro y Juan sanaron a este hombre que no podía caminar, y cuando se les preguntó acerca de quién usó el poder, de quién era el poder con el cual sanaron a este hombre, Pedro no se detiene. Y mire lo que pasa ahora en Hechos 4, versículo 8 al 10. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si hoy se nos pide cuentas por un acto de bondad hacia un cojo y se nos pregunta cómo fue sanado, entonces tú y todo el pueblo de Israel sepan esto: es por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien crucificaron, pero a quien Dios resucitó de entre los muertos, que este hombre está delante de ti y sanó. ¿Puedes sentir la audacia en la voz de Pedro? Quiero decir, con grilletes, cadenas, pero Pedro ya no cede al miedo como lo hizo antes. En cambio, con valentía, Pedro da un paso adelante y comparte el poder de Jesús. Y luego dice, la piedra que rechazaron ustedes, los constructores, se ha convertido en la piedra angular. La salvación no se encuentra en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por el cual podamos ser salvos. ¡Qué maravilloso es esto! ¡Qué cambio total! En Lucas 22, Pedro tenía miedo y puso la distancia entre él y Jesús. Y finalmente eso lo llevó a negar a Jesús. Pero en Hechos 4, Jesús ahora ha vuelto a la vida. Pedro ha sido reinstalado por Jesús. Se le ordenó ir y ser líder de una iglesia. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué cambió para Pedro que le permitió deshacerse de su miedo y proclamar el Evangelio con tanta valentía? Realmente creo que la principal diferencia entre el temible Pedro y el valiente Pedro es Hechos 4. Y es que Pedro había visto y conectado con la resurrección del Jesús resucitado. La resurrección de Jesús lo cambió. La resurrección produjo una fe audaz y fuerte para Pedro. Y con la seguridad y la fe en Cristo resucitado, Pedro pasa a recibir al Espíritu Santo. Y en Hechos 4:8 dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo y lo proclamó con valentía. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En la distancia. Lucas nos dice que Pedro lo siguió desde lejos. Y en Hechos 4:8 dice, Pedro está lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo estaba con Pedro. En otras palabras, no había distancia entre Jesús y Pedro. Dios estaba dentro de Pedro a través del poder del Espíritu Santo, y eso le permitió superar cualquier temor que pudiera haber tenido anteriormente y proclamar a Cristo con orgullo. No había distancia. ¿Cómo reduzco la distancia entre Dios y yo durante esta temporada? A lo mejor estás ahí pensando, sentando, que es genial para Pedro, pero ¿qué significa esto para ti? ¿Cómo reducimos la distancia entre Dios y nosotros en esta temporada? El poder del Espíritu Santo es la conexión para cerrar esas brechas. Y hay que recordar dos cosas. La primera es, cree en el Jesucristo resucitado.
Ahora sé que la mayoría de los que están viendo esto en este momento están ahí sentados diciéndome, ¿en serio, Alex? Eso ya lo hago. Eso es asombroso. Pero hermanos, tenemos que empezar a vivir como si creyéramos que Jesús ha resucitado. Demasiado de nosotros, como Pedro, hemos permitido que la distancia se infiltre en nuestras vidas debido al miedo, la frustración, la ansiedad, una adicción, una relación, y la lista puede continuar y continuar, pero en esta distancia podría compensarse simplemente recordando a quién seguimos. Jesús en Juan 16:33 dice, en este mundo tendrás problemas, pero anímate porque he vencido al mundo. Lo que significa eso, ¿qué significa eso? Significa que Jesús ha ganado. Jesús ha vencido al pecado y a la tumba. Jesús tomó mi pecado y el tuyo y lo clavó en la cruz para que podamos experimentar la bondad de Dios a través de esa relación. Significa que ya no tenemos que tener miedo del futuro incierto. ¿Tiempos difíciles? ¡Claro! ¿Se pondrán más difíciles? Ojalá que no, pero podrían. Y déjame decirte algo, ya sabemos el final, sabemos quién gana esta historia que se llama vida. Y sabemos, y Jesús nos dice que tengamos ánimo, no importa lo que pase, y que tengamos valor, porque Él ha vencido el miedo, la muerte, la ansiedad, la adicción. Jesús gana. Y cuando recordamos eso, y que hay una esperanza y un gozo que vuelve a nuestra alma cada vez que recordamos a Jesús. Eso es lo que pasó con Pedro. Cuando Pedro vio a Jesús resucitado, lo cambió y cerró la brecha, cerró la distancia entre él y Jesús. Y la fe en la resurrección puede cambiarnos hoy también. La primera es crea en la resurrección y la segunda es sea lleno del Espíritu Santo. En Hechos 4:8 dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Creo que si queremos cerrar la distancia entre nosotros y Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, hay una distinción importante que hacer aquí. Aquí, llenarse del Espíritu Santo es diferente a tener la morada del Espíritu Santo. La Escritura es clara en que cuando una persona acepta a Cristo y es bautizada, recibe al Espíritu Santo. Pero también la Escritura les dice a los creyentes que sean llenos del Espíritu Santo. No solo que lo reciban, sino que deben llenarse de Él. Una de las Escrituras más notables sobre este tema es Efesios 5:18, que dice, no te emborraches con vino, que lleva al libertinaje. En cambio, sé lleno del Espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo haces? Creo que Efesios 5 deja en claro, en comparación con el alcohol, que no debemos ser controlados por factores externos, sino más bien controlados por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Ser lleno del Espíritu significa que le das al Espíritu el control de tu vida. Significa que cuando comienzas a escuchar y obedecer las instrucciones del Espíritu Santo en tu vida cotidiana, orar por esta persona o compartir este versículo con ese miembro de la familia o incluso apagar ese programa o música como creyentes, sepan que el Espíritu nos está hablando. Pero escúchame cuando digo que solo porque el Espíritu tiene residencia en ti, no significa que tiene ocupación de ti. Solo cuando te sometes al Espíritu te llenarás y te darás cuenta de cuán cerca está Dios de verdad. Uno de los ejercicios espirituales que quiero animarte a que pruebes esta semana es hacer esta sencilla oración todas las mañanas. Señor, guíame.
Señor, guíame. Let the Spirit control your life. Just because the Spirit of God has residency in you does not mean that it has occupancy of you. I think there's a key distinction there. Some of the preachers Escúchame, that have gone vuelvo a before me have said repetir. it this way. Cuando You can digo have the Holy Spirit, but the question is not whether que you el have the Holy Espíritu Spirit or Santo not. tiene residencia en ti, pero si tú no lo permites, no significa que tiene ocupación de ti. We need to live Solo lives cuando that te are led sometes to al control Espíritu, te by llenarás the y te Spirit. darás So one of the cuenta things de I que want to cuán encourage you to cerca do this está week Dios en is to verdad. pray this prayer that Pastor Esta Scott semana, taught us repito, several times. volvamos a And it's a repetir simple prayer every cada single day when we wake mañana up this cuando week, nos we'll pray. levantemos, It's this prayer, Señor, Lord, lead me, guíame. Lord, Señor, dirígeme. Lord, lead Señor, me. guíame. Señor, dirígeme. Because if we want to be filled with the Spirit, Si we need to queremos ser understand that llenos we del need Espíritu, God to guide us. debemos entender que Lord, would necesitamos you que lead Dios me nos guíe. in a life that is led by your Spirit today? Lord, would you prompt me Guíame, by the nudging of the Señor, Holy Spirit to do kingdom a work? través del Lord, Espíritu lead me. Santo. Lord, prompt me. Pasa el tiempo hoy Maybe today when we pidiendo are filled que el with the Espíritu Holy Santo Spirit, lo guíe hoy y luego luego haga lo que Él le pide y observe distance cómo closes esa and we distancia are filled, se and va that distance between acabando. us and God. Peter transformed from a fearful Pedro, follower transformado of Jesus de to a un bold temeroso proclaimer seguidor of a Christ. un What was the valiente difference? proclamador de The Jesús. difference was ¿Cuál the fue la distance between diferencia? him La diferencia and fue God. la The life of distancia Peter entre witnessed a él y resurrected Dios. Jesus, Cuando and when he Pedro was fue being filled testigo with the de Holy un Spirit, Jesús that resucitado que cambió changed todo, cerró la distancia entre él y Dios y lo llevó a seguir el ejemplo del Espíritu Santo. Cerró la brecha de la relación entre Jesús y Pedro y podremos cerrar nuestra distancia hoy de la misma manera en que Él lo hizo, creyendo en el Jesús resucitado y llenándonos del Espíritu Santo. ¿Qué está causando esa distancia hoy entre tú y Dios? Pídele a Dios que te guíe, cree en la resurrección y sé lleno del Espíritu Santo. Oremos, Padre, te doy gracias por todo lo que tú nos das. Quiero orar hoy para que durante todo el día hoy, durante toda la semana y toda nuestra vida, seamos simplemente ansiosos por tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu. Ayúdanos a acercarnos más a ti, Padre, para permanecer ahí al lado de tu cruz. Guíanos para tomar los pasos necesarios para crecer en una relación contigo, para cerrar esa brecha, ese distanciamiento que tenemos ahora contigo, Padre. No queremos estar distanciados de ti, Padre. Te amamos, te glorificamos.